hablándoos de algunas de mis lecturas recientes, de esas lecturas que, como os comentaba en el vídeo que os subí en enero, son algunas de las que he hecho y creo que tengo más que comentar, algunas de mis preferidas, algunas que pues simplemente me llamaron la atención o se han quedado conmigo. Son lecturas que he hecho en febrero y parte de lo que llevamos de marzo y ya quería hacerlo porque si no veía que se me iban a acumular demasiados libros para el mes que viene. Así que sin más dilación vamos a ello. El primer libro del que os quiero hablar es esta belleza tan pequeñita, un librito, ya veis, una novela corta que se llama Las aguas de Versalles de Kelly Robson. Es un libro de la editorial Gigamés que me envió la editorial y la verdad que estoy súper agradecida porque era un libro que me apetecía leer desde hace un montón de tiempo. Y la edición está traducida por Laura Martín de Dios y las preciosas ilustraciones vienen a cargo de Corominas. Además, este es un ejemplar firmado. Yo ya no puedo pedirle más a la vida. Este libro, ya os digo que es un libro que tenía súper pendiente porque la autora me llamaba muchísimo la atención, no tanto por esta novela, sino por otra que todavía no está traducida, que se llama God's Monster and the Lucky Peach. Por favor, decidme si alguien la ha leído, porque tengo mucha curiosidad por este libro. Lo leyó mi hermana y no le gustó tantísimo, pero yo creo que yo lo iba a disfrutar más que ella. Pero bueno, el caso, esta historia os la podéis leer del tirón, realmente es un libro que te puedes empezar, y de hecho yo lo hice así, empecé a leerlo una tarde y simplemente no pude parar. Es de las lecturas que de vez en cuando vienen muy bien entre lecturas más largas y más, no sé, que te exigen más, sino que si queréis pasar un buen rato, dejaros sorprender y encontraros con una lectura que para mí ha sido muy refrescante, os recomiendo muchísimo este libro. Es un libro que nos lleva al Versalles del siglo XVIII y mezcla esa ambientación de cortesanos y de politiqueo y tramas palaciegas con una Ondina, con esa magia ancestral, esa magia de cuento de hadas, de mitología, de esas hadas que viven en las aguas. Y creo que la mezcla es perfecta. Quiero decir, es una mezcla extraña que funciona muy bien en este caso. El libro está protagonizado por un soldado que en realidad pasa gran parte del año en Versalles y que decide hacer fortuna mejorando o dando vida literalmente a las cañerías de Versalles, lo que hace con la ayuda de esta Ondina. Pero bueno, las Ondinas lógicamente son seres que tienen voluntad propia y que actuará de una manera que no siempre saldrá bien para nuestro querido soldado. Es una historia que, bueno, no os voy a contar más porque es muy breve, son 120 páginas con preciosas ilustraciones. Es una lectura que a mí me ha tenido con la sonrisa durante toda su lectura, que me parece que tiene el cierre perfecto. Es una especie de cuento, de historia muy sensual y muy versallesca, pero que tiene como ese tono mágico maravilloso y que creo que es muy original. O sea, me parece muy original la mezcla de elementos que hace la autora aquí. Y bueno, que lo he disfrutado un montón, realmente lo he disfrutado mucho más de lo que me esperaba, porque a veces libritos tan pequeños pues no consigues conectar de la misma manera que novelas más largas, pero en este caso, por mi parte, yo he conectado completamente con el estilo de la autora y sobre todo con los personajes, porque el pececito, esa maravillosa Ondina, se ha quedado conmigo. Así que nada, si veis que os puede interesar, darle una oportunidad porque es un librito que te lees muy rápido, pero que os va a hacer disfrutar un montón. Y otro libro que va de hadas, y de esas hadas un poco extrañas y misteriosas que viven al otro lado, y no siempre buenas, es Entre brumas de Hope Mirrlees. Este es un libro que no me gustó tanto como esperaba. Yo es un libro que tenía unas expectativas muy altas porque es uno de estos clásicos de la fantasía que se dice que inspiraron a Tolkien, a C.S. Lewis, Neil Gaiman es súper mega fan, cosa que se nota, porque si habéis leído Stardust se nota la inspiración que bebe de Entre brumas. Y yo tenía, pues eso, las expectativas muy altas, lo cual no es muy positivo a veces, pero aún así es un libro que con el paso de los días y de las semanas se ha quedado conmigo. Y cuando hablé de este libro en Instagram, alguien, no recuerdo quién, lo siento, alguien me comentó que era un libro que ganaba con relecturas y estoy totalmente de acuerdo. O sea, no lo he releído aún, pero me ha dado esa impresión, ¿sabéis? Cuando estás leyendo un libro y dices, creo que lo voy a apreciar más, cuando vuelva a leerlo y ya conozca un poco la historia que lo rodea, voy a saborearlo mejor sin estar con la expectativa. Porque este es un libro para leer muy despacito, para disfrutar, es un clásico al final, es un libro que salió en 1926,
y es de una autora británica que escribe con esa pluma clásica de los británicos, que se detiene en los acontecimientos, en los personajes, que es muy descriptiva, que se detiene en las costumbres, en pequeños detalles que igual hacen que se ralentice la acción, pero que le da pues un poco ese peso a la historia también, ¿no? La historia nos lleva a un pueblecillo que convive en cierta manera con el pueblo de las hadas, ¿no? Que está al otro lado. Lo que pasa es que hace ya muchos años, décadas incluso, que se separó toda la relación que había con las hadas y a día de hoy está súper mal visto. No solo, no sé, relacionarte con un hada, porque nadie las ha visto, sino simplemente mencionarlas, ¿no? Es como algo súper tabú. Nuestro protagonista en esta historia es el alcalde, que se ve envuelto en una trama oscura en el que hay una especie de contrabando con fruta de hadas, en el que hay un misterio y asesinatos por en medio, secuestros. Y de repente una historia que comienza de una manera como muy costumbrista, de describirnos este pueblo, la gente que vive allí y tal, de repente se convierte en eso, en una historia muy de misterio y de descubrir qué ocurre con todo esto. Entonces, claro, en la segunda parte yo la disfruté menos, esa parte de investigación, como quien dice, porque es un tipo de novela que no suelo disfrutar. Pero aún así, os digo que es un libro que se ha quedado conmigo por cómo está contado y porque creo que tiene algo especial en el sentido de que en ningún momento vemos ninguna hada, que es algo que llama la atención porque están presentes, en realidad sobrevuelan como puede sobrevolar. A mí me recordaba al personaje de Rebeca, de Daphne du Maurier, ¿no? que nunca aparece Rebeca, pero la mencionan todo el rato, está presente, es como un personaje ahí permanente. Y aquí ocurre lo mismo con las hadas, ¿no? No las ves, no sabes si van a aparecer, si no, pero están presentes constantemente y hacen que esa tierra sea distinta por eso. Entonces, bueno, me resultó un libro interesante, me alegró mucho de haberlo leído, aunque quizá no me gustara tanto como esperaba, como que no me enganchó. Pero aún así, ya os digo, lo recomiendo si os gustan los clásicos y tenéis interés por este tipo de novelas de fantasías más tradicionales. La verdad es que es especial, es distinto. Y ahora quiero hablaros de dos autoras y dos libros que están bastante relacionados en mi cabeza, que son Amy Tan y Lisa Si, con La isla de las mujeres del mar y La esposa del dios del fuego. En mi cabeza tienen bastante que ver porque son dos autoras chinoamericanas más o menos contemporáneas, aunque creo que Amy Tan es anterior a Lisa Si, y que tratan temas similares en sus novelas. Son autoras que generalmente están enfocadas en las mujeres y nos hablan tanto de las costumbres de China como su historia, como las relaciones familiares y de amistad. En general eso tienen en común. Luego, por otro lado, para mí, Amy Tan crea personajes más creíbles y más cercanos, y Lisa Si es una autora que está más centrada en la parte histórica y a veces es demasiado melodramática para mi gusto personal. Pero son dos autoras que me gustan mucho y me encanta leer sus libros. Bueno, total, que estos dos libros los he leído hace poco y os los recomiendo mucho. ¿Cuál más? Este. Mirad que yo suelo ser a tope con Amy Tan, pero este libro me ha parecido maravilloso. Es cierto que en el último vídeo que os hice de lecturas os hablaba del abanico de seda y el abanico de seda sigue siendo mi preferido. Pero La isla de las mujeres del mar ha sido una lectura maravillosa, cosa que ya esperaba porque a todo el mundo le encanta este libro y no me extraña. La historia en este caso está ambientada en Corea en vez de en China como nos tiene acostumbrados, particularmente en la isla de Jeju, y nos lleva desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX. Las protagonistas son las Haenyeo, que son estas mujeres de la isla de Jeju, como os decía, que eran buceadoras y tenían ciertas particularidades con el resto de la humanidad, yo creo, porque eran las que se encargaban de traer, eran las que trabajaban, o sea, los hombres se ocupaban de los niños y ellas trabajaban buceando, pescando y pues en su cooperativa de una manera totalmente libre, como quien dice. Luego, según avanza el libro, vas viendo las estructuras que tiene esto socialmente y el tipo de vida que llevaban tan duro estas mujeres. Pero en inicio llama la atención que en aquella época y en Asia existiera pues este tipo de sociedad en el que por una vez si nace una niña es motivo de alegría y no motivo de tristeza. La historia principalmente habla de dos amigas desde que son niñas hasta que pues ya son muy mayores, y vamos a ver su relación a lo largo de los años y todos los eventos que suceden alrededor de ellas y alrededor de esta isla
en Corea, que tienen que ver pues desde la ocupación japonesa, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los diferentes eventos, dictaduras y demás que hubo en Corea. En fin, hay bastante contenido histórico, pero al contrario que en otras novelas de Elise Así, creo que se habla de ello de manera más superficial, o sea, no quiere meterse tanto en estos acontecimientos. Una pincelada para que comprendas lo que ocurre, pero sin ser demasiado exhaustiva. Aquí está más centrado en esa sociedad, ¿no? En esa microsociedad única de las buceadoras, de cómo interactuaban entre ellas, ese mundo de mujeres tan particular, lleno de costumbres, de leyendas, de dioses que tenían a los que rezar. Y es una historia tan interesante en ese sentido, quiero decir que hay tantas costumbres, tantos detalles de su día a día que resultan sorprendentes para nosotros y para cualquier persona. Vamos, yo alucinaba en este libro, en muchas partes me quedaba con la boca abierta, pero no me lo puedo creer. Y bueno, es una lectura con la que aprendes, que te enternece muchas veces, con la que también vas a sufrir porque es Elise Así y le encanta hacernos sufrir, pero que yo os la recomiendo muchísimo si no la habéis leído. Engancha un montón, también os lo digo, es una lectura que vais a hacer bastante rápido. Y bueno, pues ya os digo, yo le cogí muchísimo cariño además a la protagonista, que se quedó en mi corazón, no como su amiga. Por otro lado, La esposa del dios del fuego de Amy Tan es un libro que leí con mi aquelarre, con mi Patreon, acabamos hace muy poquito, y es una lectura que disfruté, aunque también es cierto que como yo no puedo evitar compararla con otros libros de la autora, pues me pareció un poquito inferior, por ejemplo, al Club de la Buena Estrella o Los 100 sentidos secretos, que a mí me gustaron más. De todas maneras, como comentaba con ellas, para mí es un libro perfecto si no has leído mucha literatura asiática o si no conoces mucho de la historia reciente de China, porque es un libro que nos lleva precisamente más o menos desde, bueno, comienza en el presente o en los años 90, cosas así, y una vez más nos presenta a una hija nacida ya en Estados Unidos, pero cuya madre es china, que emigró a Estados Unidos, y vamos a ver que oculta muchísimos secretos de su pasado y cómo va a ir narrándole su propia historia a su hija y yendo atrás en el tiempo desde los años 20 en Shanghái hacia los años 50 o cosas así en Estados Unidos. Y es una historia muy interesante por cómo está planteada. Tampoco tenemos tantos elementos históricos, pasa un poco como con la Isla de las Mujeres del Mar, que la autora da pinceladas, pero está muy centrada en los personajes en este caso. Y es una historia que ya os digo que para mí es muy interesante porque está contada realmente como una narración a su hija, o sea, está contado en primera persona y se nota que en cierta manera está suavizando determinadas cosas, intenta imitar esa manera de hablar tan peculiar pues que debía tener la gente mayor emigrante china, seguramente, tiene como muchos elementos como muy directos y al mismo tiempo interpela a su hija constantemente, la narradora, también divaga de vez en cuando, te cuenta como historias de otros personajes, entonces esa manera de narrar la historia me gustó mucho, pero al mismo tiempo hace que sea un poquito fría y por eso no conecté tanto, porque no te metes tanto en la historia en sí al estar contada un poco de puntillas a veces. Principalmente para mí es una historia que habla de maltrato, el maltrato dentro de una pareja, de un matrimonio, es a veces bastante duro de leer, difícil y creo que la autora se ensaña un poquitín, pero como siempre es una autora que para mí me hace reflexionar, me hace ponerme y empatizar y ponerme en la situación de estas personas y descubrir de nuevo un poquito más de la cultura asiática y china que a mí personalmente tanto me interesa. O sea que os lo recomiendo. No me ha gustado tanto como otros de sus libros, pero me ha gustado. Sinceramente ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo porque siempre disfruto con esta autora un montón. Y realmente esos son todos los libros de los que me apetecía hablar hoy, o sea, los que más he disfrutado últimamente o los que más me han dado para pensar, pero no me podía quedar sin mencionar Ciudad de Jade de Fondalí, que es mi lectura actual. Como veis estoy ya bastante más allá de la mitad. Es un libro que estoy leyendo con Elena G y bueno, básicamente os lo quería mencionar porque voy a traeros una reseña seguro de este libro porque lo estoy viviendo, estoy muy living con él, hacía tiempo que no me enganchaba tanto un libro. Y es un libro que tiene, a ver, es como El Padrino. Si os gusta El Padrino os va a gustar este libro. Yo lo estoy gozando, encontrando todo tipo de similitudes con aquel libro maravilloso de Mario Puzo. Pero también tiene detalles fantásticos y esa realidad, esa ambientación súper asiática. Es un libro que me lo estoy pasando genial leyéndolo, de verdad, o sea, lo estoy gozando. Tiene muchísima acción, pero también consigue desde el minuto 1 que ames absolutamente a todos los personajes. Y pues nada, que estoy sufriendo porque el segundo libro no sale en español hasta noviembre y en mi cabeza no sé por qué salía en abril y
a ver, que no digo nada, que la gente lleva esperando por el segundo libro 1000 años, porque salió este libro ahora 3 años o cosas así, creo, cuando se publicó. 19 se publicó, así que no me quejo, que sale el segundo este mismo año. Pero bueno, no me podía quedar sin comentar lo que me está gustando esta novela, lo que la estoy disfrutando y que os voy a traer una reseña porque fan de la vida. Y ahora sí, eso es todo. Contarme si habéis leído estos libros, si los conocíais, si os llaman la atención, si queréis leerlos. Y contadme qué tal lleváis al marzo asiático. Yo de momento llevo, como veis, bueno, La Isla de las Mujeres del Mar no forma parte del marzo asiático, lo leí antes, pero ya he leído el de Amitan y estoy con el de Fondalí, además de otros 2 libros que tengo empezados que ya os contaré porque me están gustando todos mucho. Espero que estéis disfrutando mucho del mes, de la iniciativa y de todo. Yo no estoy pudiendo comentar mucho, la verdad, pero a ver si consigo entrar un poco más en redes a partir de ahora y estar más activa. Y pues nada, que muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Os recuerdo que tenéis mi Patreon, mi aquelarre, si queréis contenido extra, lecturas conjuntas, locuras de K-dramas de todo tipo. Y pues nada, que nos vemos pronto y adiós.